Jesús me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, puso mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por flecha bruñida y me guardó en su aljaba y prorrumpí con alabanzas, oh montes, porque Dios ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Y prorrumpí con alabanzas, oh montes, porque Dios ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Gloria al Señor. El tema para el día de hoy tiene como título el anatema. El anatema. Quizá alguno de ustedes ha escuchado un poquito acerca del anatema, de la palabra. Quizá otros no han escuchado acerca de la palabra anatema. Cuando uno escucha hablar de la palabra anatema, lo primero que se le viene a la cabeza es como maldición, algo maldito, algo que ha sido causa de maldición. En sí encierra la palabra maldición, ¿sí? Entonces, dice la palabra de Dios, mire, dice la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31. Capítulo 31. Quiero leer este pasaje porque es importante. Es importante tal vez que lo tuviésemos siempre en cuenta cuando vamos a dar un mensaje, una predicación. Nosotros o cualquier hermano que haga una predicación, ¿no? Cualquier pastor que quiera dar una predicación debería tener en cuenta este pasaje que está aquí en el libro de Deuteronomio, que dice: harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. Entonces, ¿quiénes se van a congregar? Varones, mujeres y niños, ¿no? Yo compartí en estos días ese pasaje de la palabra de Dios. Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños. No mujeres separadas, no hombres separados, no niños separados. No hay una escuela dominical, pastor, sí señor. No existe tal cosa, esto que nos inventamos nosotros, que nos andamos inventando tantas cosas, ¿no? En las congregaciones hoy en día hay mil cosas que nos hemos inventado nosotros que no son bíblicas. Y aquí la palabra de Dios dice que la congregación era de varones, de mujeres y de niños. O sea, no el grupo de niños aparte, el grupo de mujeres aparte, y que no, nada de eso. Eso no está en las Escrituras. Y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman, ¿no? 3 cosas: oír, aprender y por consiguiente temer. Oír, aprender y teman al Señor vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Entonces, en ese sentir estamos en el sentir de predicar la palabra de Dios, predicar la ley de Dios. La ley de Dios tiene que ser predicada. Si no estamos predicando en las congregaciones la ley de Dios, no estamos haciendo absolutamente nada, absolutamente nada. Entonces, en ese sentir, hoy el Señor puso traer este mensaje. Este mensaje está en el libro en Deuteronomio está, vamos a leer qué dice Deuteronomio, que es la ley. Entonces vamos a ir aprendiendo la ley. Vuelvo y les digo a mis hermanos, estamos en ese sentir, ir aprendiendo la ley. ¿Qué dice la ley? La ley, o ¿qué otro sinónimo de la ley, pastor? Instrucciones. Los mandamientos del Señor Jesús. La voz de Dios prácticamente. Entonces, la ley, a veces uno tiene el pensamiento de que la ley es una carga. Ley, carga. No, la ley no es una carga. No es una carga fuerte que uno tenga que llevar. Entonces, en ese sentir, vamos a ir aprendiendo la ley del Señor. Entonces, el libro de Deuteronomio, quiero citar este pasaje que está en el capítulo 7, en el versículo 26. ¿Qué es esto del anatema? Pues el anatema no es otra cosa que todo aquello que puede ser causa de maldición en nuestras vidas. Y no solamente en nuestras vidas, sino todo aquello que pueda ser causa de maldición en mi familia, en la congregación, en donde yo me desenvuelvo. Entonces, habrán cosas que van a ser causa de maldición. Sí, la palabra de Dios dice que sí.
Entonces vamos a citar algunos pasajes de la palabra de Dios que hablan al respecto del tema. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26 dice así, dice la palabra de Dios, dice: no traerás cosa abominable, no traerás cosa abominable, no traerás cosa abominable. ¿Qué es esto de traer cosa abominable? ¿Qué será esto de abominable? ¿Qué será esto de abominable, pastor? ¿Usted qué piensa que es abominable? Algo aborrecible delante de los ojos del Señor, algo que, maldición quizás, algo que es consagrado a otros dioses, a otras deidades quizás, ¿no? Deidades que en absoluto no existen, por supuesto que no, pero que la gente ha hecho de cierta manera una idea, y es el hecho de consagrarlo a otras dioses prácticamente, ¿no? Entonces todo eso es maldición, todo eso es anatema. Amén, anatema, maldición. Pastor, parece que... Bueno, yo recuerdo haber alguna vez estudiado esta parte de abominación, y si no estoy mal se refiere a olor mortecino, que cuando algo, bueno, es exactamente como lo que produce el olor a algo pútrido, algo podrido, algo en descomposición, es lo que significa esta palabra abominación, ¿sí? Entonces, cuando se realizan actos abominables delante del Señor, por eso Él dice que Él no los puede soportar, Él no los soporta. Entonces, el mal, así lo haga el rey David, cuando el rey David cometió mal, el Señor no lo soporta, así ame mucho a David, así lo haya hecho conforme a su propio corazón. Entonces es un olor de mortecino, y que yo creo que es excelente el ejemplo, porque cualquiera que esté cerca de un animal muerto en descomposición, que lleve varios días, pues lo único que va a haber es plaga, gusanos, podredumbre, putrefacción, como el Señor decía que eran los fariseos sepulcros blanqueados. Por eso es que el Señor no los podía soportar y les hablaba y les decía la verdad, porque eso es lo que significa abominación para el Señor, putrefacción. Él no lo puede soportar, no es olor fragante para el Señor, por el contrario, lo desecha. Amén, pastor, qué interesante esa definición también sobre algo abominable, algo que huele inmundo, algo nauseabundo, algo que apesta, que huele horrible delante del Señor. Qué interesante eso. Decía, el libro de las instrucciones del Señor, la Torá del Señor, que son las instrucciones del Señor, en el libro de Deuteronomio dice: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no sea anatema. O sea, habrán cosas que seguramente algunos de nosotros hemos traído tanto a nuestro hogar o a la congregación o a nuestras vidas, y que han sido causa de maldición para nosotros, han sido causa de maldición en nuestras casas, en nuestros hogares. Hoy les decía a los hermanos que, yo traté de tomar nota por allí de algunas cosas que son abominación y que son causa de anatema. Anatema, recuerden, la palabra anatema quiere decir en sí algo que causa maldición, algo que va a causar maldición. Las maldiciones, mis hermanos, no son algo que vienen porque el diablo trajo una maldición. He escuchado por ahí algunas enseñanzas que dicen que es que el que trae las maldiciones, pues es el diablo, dicen ellos, ¿no? Pero bueno, en la palabra de Dios, en ninguna parte dice que el que trae las maldiciones es el diablo. La palabra de Dios dice que el que trae la maldición es el único Dios verdadero, ¿no, pastor? No, por supuesto que sí. No hay nadie más. De él sale lo bueno y lo malo, ¿no? Dice la palabra de Dios. ¿Sale? Lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Y el Señor, él lo dice en su palabra, ¿no? En el libro del Deuteronomio, Él dice: yo traigo la bendición y la maldición. Yo quiero leer también ese pasaje que está en el libro, no sé si lo tengo por aquí, pero bueno, yo sé que lo tengo acá. Está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11. ¿Pastor, qué leer? Sí, señor. Bueno, es interesante esto que dice acá el Señor. Deuteronomio capítulo 11, versículo 26, dice: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Y cualquiera que opine algo contrario a esto, pues sea anatema. No es bíblico, porque Él es el que pone delante de nosotros la maldición y la bendición. No para que nosotros escojamos como si tuviéramos la potestad de escoger la salvación o no, que ya eso lo hemos estudiado, sino que
Él es el que la pone en nosotros, la maldición, y pone también la bendición. Entonces, cuando llegan estas corrientes y estas doctrinas que dicen que, pues, que la maldición es Satanás el que la pone, pues están desconociendo esta parte y básicamente también Job también lo reconoció. Dice, Job decía, recibiremos lo bueno del Señor y no recibiremos lo malo. Eso hace parte del no reconocer al Señor como el primero y el último, como el alfa y el omega, bueno, el principio y el fin, que es el dador, el que da la vida y el que da la muerte, el que da la salud y que da la enfermedad, el que da la pobreza, el que da la riqueza. Eso hace parte de entender eso que decía Job: recibiremos del Señor el bien y el mal no lo recibiremos. Claro que la maldición viene también de parte de Dios. Amén, mis hermanos. Mire, voy a leerles el pasaje que está aquí en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 11, les decía. Está en el versículo 26, dice: aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. O sea, eso aquí no dice por ningún lado que es que el diablo va a poner la maldición. Entonces, no hay ninguna parte que dice eso. ¿Ve? Eso no, yo no lo he encontrado. No sé, si usted de pronto lo ha encontrado, pues por favor muéstreme dónde dice que el diablo es el que pone las maldiciones. Yo encuentro en la palabra de Dios que el que pone la maldición, aquí está escrito, él dice, él mismo se lo adjudica al Señor, quien es soberano, absoluto. Es que en todo esto se ve de presente la soberanía de Dios, absoluta, total, ¿no? Aquí no hay lugar a que un Dios que no tiene ni idea o que no sabe de qué está pasando con la maldad. Entonces, como que un Dios que se sorprende cuando algo sucede, algo malo sucede, y como que lo cogieron a Dios fuera de lugar, ¿no? Como que, ¿qué pasó? Me sorprendí que esta maldad está ocurriendo allí o allá. No, eso no existe, ¿no? Entonces dice la palabra de Dios: he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice: la bendición si oyere los mandamientos del Señor Jesús nuestro Dios. Entonces está ligada la bendición a la ley de Dios, a la Torah de Dios, totalmente ligada, 100% ligada la palabra de Dios. Dice la bendición si oyeres los mandamientos del Señor Jesús nuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición. Y entonces aquí me asalta una duda, ¿no? Aquí me asalta una duda, porque algunos dirán: no, pero nosotros pues tenemos una congregación muy bonita. Pues no, nosotros no predicamos de la ley de Dios. Nosotros pues tenemos una congregación, cantamos, estamos felices, gozosos. El pastor nos dice que no, que estamos en la gracia, ¿cierto, pastor? Por supuesto. Que estamos en la gracia y aquí nosotros no nada que ver con la ley, ¿no? Sí, eso regularmente es lo que ocurre en muchas congregaciones, ¿no? Que solo predican de la gracia y de la gracia, pero no enseñan en sus congregaciones a obedecer la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo va a venir la gracia a sus vidas si no obedecen la palabra de Dios, si no obedecen la ley de nuestro Señor Jesucristo? Es imposible que la gracia de nuestro Señor Jesucristo venga a nuestra vida si nosotros no andamos en obediencia con Él, ¿verdad? Entonces, hay muchas ocasiones en las que nosotros, o mucha gente, o eso invita de cierta manera a las personas a pensar que pueden hacer su vida como ellos quieran, ¿no? Que pueden simplemente vivir la vida y andar como por ahí haciendo su vida de acuerdo a sus propias concupiscencias, viviendo su vida a sus propias conclusiones, viviendo su vida de acuerdo a lo que le parece a la gente que esté bien o esté mal, y no a lo que realmente dice la palabra de Dios que está bien o que está mal. Entonces, eso es una cosa que nosotros deberíamos de pensar todos los días, ¿no? Si lo que nosotros hacemos está bien o está mal para el Señor, no de acuerdo a mi propia conclusión, ¿no? Porque definitivamente no soy yo el que debería sacar ese tipo de conclusiones de acuerdo a mi propio sentir, sino de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque es Él el que me da a mí las herramientas, y el que me da a mí los argumentos, y el que me da a mí la palabra de Dios para obedecerla, para que la gracia de nuestro Señor Jesucristo pueda venir a mi vida, ¿no? Entonces eso es básicamente lo que a veces algunas cosas están como mal enseñadas de cierta manera, ¿no? Amén, pastor. La gracia, pastor, sin la ley no existe. No existe. ¿Para quién es la gracia? ¿Para quién es la gracia?
dice el Señor. Bueno, Él dice que por gracia sois salvos, es que es lo que el Señor nos ha inquietado en este último tiempo. Bueno, por acá, regálenme, busco esto, por gracia sois salvos, eso está en Efesios, sí. Y es perfectamente claro, es bonito, que antes no lo veíamos, pero ahorita sí, ya lo vemos. Dice, por gracia sois salvos. ¿Y en qué consiste eso de la gracia? Es precioso. A ver, Efesios, por gracia sois salvos. Eso está en... Sí, señor, sí, señor. Sí, señor. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Bueno, aquí antecitos es que dice también, perdón. En el versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y ahí explica que esa misericordia que tuvo el Señor para salvarnos es la gracia, ¿sí? Nos salvó, dice, porque es rico en misericordia. Esa misericordia que ha tenido el Señor para salvarnos es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos, porque el Señor ha tenido misericordia. ¿Y para quién es la misericordia o para quién es la gracia del Señor? Para los que le aman y guardan sus mandamientos. Está repetido muchísimas veces, es parte de los mandamientos de la ley de Dios. Dice que yo que hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que está claro, está bastante bien explicado, pero pues el problema es que pues el Señor no nos había abierto el entendimiento para comprender sus escrituras y por eso hasta ahora hemos tenido esa misericordia grande de entender de qué se trata la gracia que tanto se predica pero tampoco se explica y tampoco se entiende. Y ahorita por misericordia, no porque este varón o este siervo inútil seamos más que cualquiera, no, porque hay un Dios grande que Él revela su secreto. Porque hay un Dios grande en los cielos, el cual revela su secreto. Y ha revelado, porque no hay cosa que haya hecho Dios que no haya revelado a sus siervos los profetas. Y eso está aquí escrito en la Escritura. Entonces, esos conceptos son bonitos cuando el Señor nos muestra cómo están escritos y cómo están interpretados dentro de la misma palabra, ¿sí? Amén, pastor. Amén. Muchísimas gracias, pastor, que el Señor nos da esa gracia de ir entendiendo la palabra, ¿no? Gloria al Señor Jesús. Mire, mis hermanos, entonces les decía, mira, aquí dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 11, en el versículo 28, dice que la maldición viene si no oyeres los mandamientos del Señor vuestro Dios. Entonces eso es claro, ¿no? O sea, va a venir una maldición, yo vuelvo nuevamente atrás a capítulo 7, en el versículo 26 dice, no traerás cosa abominable a tu casa. No traerás cosa abominable a tu casa. Yo he tratado, como les decía, por la gracia del Señor Jesucristo, traté de encontrar algunos, no sé, subtemas, tal vez, o ítems, o, ¿cómo podríamos llamarlo? Algunos puntos importantes para tener en cuenta, destacar en el mensaje acerca de algo que sea anatema. Algo que sea anatema es dentro de mi casa, dentro de mi persona, dentro de mi hogar, dentro de la congregación. Es algo que va a causar o que va a traer maldición, algo que va a traer maldición. ¿Qué puede ser eso que traiga maldición a mi vida, o a la congregación, o a mi familia? Bueno, hay muchas cosas que pueden traer maldición a nuestra familia, ¿no? Les decía que aquí en el versículo 26 dice el Señor, no traerás cosa abominable a tu casa. No traerás cosa abominable a tu casa. Para que no seas anatema, dice la palabra de Dios. Del todo la aborrecerás. Del todo la aborrecerás. Y la abominarás porque es anatema. Entonces, es algo que alguno dirá, no, pero es que eso, a ver, no sé si alguien dirá, no, eso pertenece a la ley. Eso ya no se cumple. Eso ya no aplica a nosotros.
Entonces, no, nosotros estamos en la gracia. Entonces, no, eso no. No, yo hoy en día yo sí puedo traer cosas abominables a mi casa. A ver si alguien puede decir algo tan absurdo como eso. No sé, si alguno que escuche este mensaje va a decir, no, es que yo ya no estoy en la ley. No sé, ellos que están predicando allá son legalistas, son judaizantes, no sé, bueno, tantos calificativos que se les quiere poner a aquellos que quieren escudriñar la palabra de Dios. Entonces, no sé, para los que dicen que no, que la ley no aplica, o que la Torá de Dios no aplica, o que las instrucciones de Dios no aplican, entonces, para esa persona seguramente que este pasaje lo leerán de la siguiente manera. Sí puedo traer cosa abominable a mi casa, no sé, ¿será que ellos lo podrán leer de esa manera? Pues definitivamente que no, además de que es totalmente absurdo. Y además está dentro de la palabra de Dios, dentro de la ley. El Señor dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Les decía que, bueno, aquí quiero también leer otro pasaje que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18. Capítulo 18, versículo 9. Además quiero también tener en cuenta este pasaje que está en el libro de los Proverbios, en el capítulo 26, en el versículo 2. En el libro de los Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice de la siguiente manera. Dice, a ver, ¿quién quiere leerlo, pastor? ¿Lo tiene? ¿Proverbios? ¿Lo tiene? ¿La mano? Proverbios, capítulo 26, versículo 2. Tenía listo ya. Bueno, dice la palabra de Dios así. Proverbios, capítulo 26, versículo 2, dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa, dice la palabra de Dios. Nunca vendrá sin causa. Eso es bien interesante esta palabra, pastor, porque quizás, no sé, en algunas ocasiones hemos escuchado a muchas personas queriendo buscar una explicación lógica a muchas situaciones que se presentan en el día a día, que se presentan en la vida, y vemos que en algunas ocasiones han ocurrido ciertas catástrofes, siniestros, bueno, llámele como le llame, y muchas personas que han querido venir a cuestionar, ¿no?, las cosas de nuestro Señor Jesucristo, y se ha encontrado uno quizás con algunas preguntas como, si Dios existe, ¿por qué sucede esto?, ¿verdad? Entonces, esa es una pregunta que a veces uno encuentra por ahí en muchas personas, y queriendo siempre cuestionar, ¿no?, las cosas obvias de nuestro Señor Jesucristo, pero la palabra de Dios aquí es clara. Dice, así la maldición nunca vendrá sin causa, nunca. Entonces, cuando uno se encuentra, cuando uno le echa una mirada hacia alrededor y ve tanta maldad que hay en el mundo hoy en día, cuando uno ve tanta anatema que hay en la gente hoy en día, porque la gente no obedece la palabra de Dios, y por eso vienen consecuencias, y por eso viene toda esta maldición y viene todas estas consecuencias, ¿no?, a raíz de toda esa maldad, porque dice la palabra de Dios que incluso cuando lo leímos también en el estudio bíblico leíamos esa palabra que dice que en los tiempos postreros, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, pues serán así, ¿no? Como en los tiempos de Noé, se estarán casando y dándose en casamiento, y hay una palabra muy bonita en Génesis capítulo 6 que nos muestra a nosotros la maldad del hombre en ese momento, porque dice que los designios, los pensamientos de los hombres son solo de continuo, solamente el mal, ¿verdad? Entonces, cuando uno se da cuenta de esas cosas y uno ve la forma exponencial como se ha manifestado la maldad en los hombres hoy en día, y uno dice, ¿por qué vienen entonces todas estas situaciones, no? ¿Por qué vienen todas estas cosas? Pero uno no se pregunta y no se toma la tarea de sacar una explicación lógica a lo que dice la palabra de Dios, y definitivamente responder bíblicamente que todas estas cosas han sucedido básicamente por la maldad y por el anatema, básicamente el tema que usted trae la noche de hoy, pastor, el día de hoy. La anatema que trae la gente en su vida, ¿verdad? La traen a sus casas, a sus familias, a sus hijos. Todo esto es un anatema, es una maldición. Pero la palabra de Dios dice claramente, acá lo dice claramente, la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, muchas consecuencias, muchos castigos, mucha situación va a venir a raíz de la maldad tan exponencial que hay hoy en día en el mundo. Así es, pastor. Sí, totalmente. Bueno,
tengo nada más que añadir a esa explicación que hace el pastor sobre este pasaje que está en Proverbios capítulo 26, versículo 2. Importante siempre tener en cuenta de que algo que es maldición en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en la congregación, en cualquier sitio, siempre tiene una razón, un porqué. Siempre hay una causa por eso. O sea, no, eso no es que de repente yo era 100%, no ha pasado nada en mi vida y algo está haciendo de maldición en mi hogar, en mi casa, en mi vida. No, algo está pasando. Algo está pasando. Así que cuando vienen maldiciones, pues yo no puedo andar por allí como de quejambroso, como que ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Dios, ¿y por qué yo? Y entonces a veces como que nos pasamos en esto de hacer show delante del Señor. Y bueno, no tendríamos, como dice la palabra de Dios, en lugar de hacer eso, pues lloremos por nuestro pecado. O sea, he pecado. Yo me peleo un poquito, le soy sincero, me peleo un poquito con una frase. Hay una frase que para mí es, cada vez que la escucho, no sé, algo se mueve dentro de mí con esa frase. Algo negativo se mueve dentro de mí con esa frase. Algunas veces decimos, Señor, pues si te he ofendido en algo, o sea, si de pronto yo como que, por supuesto que lo hemos ofendido al Señor. Así que yo creo que esto de andar con estas medias tintas, con estas frases si en algo te he ofendido, Señor, no, pues por supuesto que lo hemos ofendido, por supuesto que hemos pecado, por supuesto. Así que nosotros lo que tenemos que decir es, ten misericordia de mí, Señor, porque soy un pecador. Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Hay otro pasaje que quiero que leamos que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 9. No sé, pastor, ¿lo quiere leer? Sí. Dice, cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Seguimos o la dejamos ahí? Hasta ahí nomás, Sí. Señor. ¿Quiere compartir algo sobre eso? Bueno, miren, hay algo muy especial que debemos ser conscientes, que de esas naciones que el Señor está abominando, de las que está previniendo a sus hijos, de esas naciones venimos nosotros. Generalmente uno se ve como aquí como el bueno del paseo, ¿sí? Lo que dice el pastor, Señor, si te he ofendido. No, nosotros hemos ofendido al Señor. El Señor nos está trayendo, estamos en el caminar de venir de las tinieblas a la luz. La luz es la palabra del Señor, Él es la luz del mundo, el Señor Jesús, su palabra, lo que Él dice, es lo que Él ha mandado. Entonces, nosotros tenemos que salir de esa cantidad de anatema y de abominación que hemos estado haciendo durante toda nuestra vida por religión, por tradición, por cultura, por hábito, porque me gusta, porque me parece chévere, porque todo el mundo lo hace. O sea, el Señor nos está hablando para que salgamos, y el salir no es no, es que son otros, ellos son los que están haciendo mal. O sea, los malos son otros, no yo. No, el Señor acá nos trae y nos invita, no nos invita, nos ordena, perdón, porque Él es el soberano. Él nos ordena de que tenemos que salir de esas abominaciones, no que los otros hacen y que yo soy inocente, no, que hemos venido haciendo, y por yerro, por falta de conocimiento, por falta ¿cómo se dice? De habernos abierto el entendimiento en las Escrituras, de falta de entendimiento en las Escrituras, estábamos cometiendo y estábamos abominando en contra del Señor. Todavía hay muchas cosas de las que de pronto que no somos conscientes, que estamos faltando al Señor, porque no conocemos la totalidad de su ley. En ese camino estamos, pero ya tenemos esa gracia grandísima del Señor, que ha escogido a su pueblo, y sabemos que somos del pueblo, que el Señor nos va a limpiar cada vez más. Entonces las abominaciones no son las que los demás hacen, las que llama el Señor, son las que nosotros hacemos por estar viniendo del mundo. Nosotros no fuimos instruidos en la ley del Señor desde el principio, apenas estamos comenzando a aprenderla. Entonces tenemos que salir de muchas cosas que para nosotros son normales, están bien, son comunes, pero para el Señor son abominación. El Señor nos va a mostrar qué tipo de cosas y cuáles son las acciones, los pensamientos, las obras que son abominación delante de Él, que nosotros estamos haciendo mal. Gracias, pastor. Muchas gracias.
Sí, amén. Cuando entres en la tierra que el Señor Jesús te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Aquí tenemos muchos ejemplos de lo que en muchas ocasiones nosotros, cuando vamos a otros lugares, cuando vamos a otros sitios, como que se nos pega la cultura de esos lugares, ¿no? Como que ya quiero yo empezar a participar de sus festividades, que de sus celebraciones, que como que yo ya quiero hablar de la manera como ellos hablan, y el Señor es muy claro acá, mis hermanos, y dice que yo no debo aprender a hacer según las abominaciones de las naciones. Así es que, bueno, no hace mucho tiempo andamos por ahí y uno ve por ahí que como que algunos hermanos que están un poquito despistados o bueno, muy despistados tal vez, como que celebrando San Valentín. A ver, San Valentín, están como despistados los hermanos porque, bueno, al final lo que estamos haciendo es una celebración a un santo del catolicismo romano, así que pues bueno, alguno dirá, no, pero bueno, averigua qué significa San Valentín. Es un santo del catolicismo romano y allí vemos a los hermanos un poco despistados. Y bueno, ese es solamente un ejemplo de tantos que podíamos citar acerca de las cosas que empezamos a copiar de otras personas, de otros lugares a donde vamos, que para el Señor son abominación, tanto en la parte de su cultura, tanto en la parte de sus ritos, de lo que ellos celebran. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Estamos en ese proceso de aprender. Mire, el anatema, les decía, mis hermanos, es algo que puede estar presente allí y que yo no necesariamente puedo estar apercibido de que esté allí. Puede que, bueno, en mi vida ahorita citaba, el pastor decía la palabra hierro. O sea, hay muchas cosas que yo he cometido en mi vida y que el Señor pues me las perdona a mí, si yo le pido perdón, porque han sido hechas por hierro, por error. Hierro es error. Entonces, por ignorancia. Desconocimiento. Porque así dice, en mi ignorancia, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Hay muchas cosas que yo, en incredulidad, en ignorancia, sí señora. Hay muchas cosas que le ha hecho en incredulidad, en ignorancia. Pero por esta razón han dejado estas cosas de traer maldición a nuestras vidas. Pues no. El hecho de que yo en mi ignorancia pasada, o bueno, algunos todavía por allí, andan con ídolos, con muñecos, y entonces, ¿será que esto es abominación delante del Señor? Y si eso es abominación, ese tipo de muñecos a los que se les celebran, vienen a ser anatema dentro de un sitio, una casa, un hogar, dentro de una congregación. Así la persona, pues, aparentemente, pues, sea muy piadosa, ¿no? Bueno, sí, habrán personas que son muy piadosas o que tienen apariencia de piedad y hacen como que muchas obras de piedad. Pero delante del Señor son cosas de abominación, cosas abominables. Así que, bueno, hay que tener en cuenta mucho cuidado con eso. Mire, mis hermanos, les decía que extractando algunos puntos en la palabra de Dios, podemos encontrar algunas cosas que vienen a ser anatema a nuestras vidas. Yo puedo citar aquí 8, seguramente que pueden haber muchas más, ¿no? Seguramente que sí. Usted podrá encontrar muchas más escudriñando las Escrituras. Entre ellas tengo estas, mire. Hay, de acuerdo a la palabra de Dios, todo esto citando la palabra de Dios, hay, por ejemplo, comidas abominables. Bueno, las preguntas las enviamos para después. Yo sé que esto de pronto genera algún tipo de preguntas. Las dejamos para el final o las enviamos y las tenemos en una consideración en alta estima para hacer un complemento de este o de otros estudios con respecto al tema. Mi hermana Joana, veo que tiene la mano levantada. ¿Qué nos quiere compartir? Sí, pastor. Quería mirar si me deja leer este versículo de la palabra en Gálatas 1:7 hasta 10. Gálatas capítulo 1. 7 al 10. Gálatas. No que haya otro, Okay. sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo
del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta palabra también nos enseña qué es anatema. Todo lo que está en contra del Señor, todo lo que va en contra del mandamiento del Señor Jesús. La enseñanza errónea, la predicación en contra del Señor Jesús también es un anatema. Gracias, mi hermana. Mire, sí, amable, muchas gracias. Esa es una de los 8 ítems que tenía o que tengo para que los analicemos, no en esta ocasión porque yo sé que eso va a requerir mucho más tiempo para analizarlos, ¿no? Pero esa es una de los ¿cómo se dice? De los fuentes del anatema, o de lo que causa anatema, o uno de los anatemas que causan maldición a las personas o a las congregaciones. Efectivamente ese es uno. Mire, les decía, voy a citarles 8. Pueden haber muchos más, por supuesto. ¿Qué es lo que puede ser un anatema y causa maldición? Estos, mire, primero, comidas abominables. Eso, y voy a citarles así rápidamente el pasaje bíblico que lo soporta, ¿no? Levítico 11, Deuteronomio 14. Hechos de perversión. Levítico 18 completo, Levítico 20 completo, y hay más, por supuesto que sí, que son cosas que son anatema y que causan abominación delante del Señor, y todo lo que cause abominación delante del Señor pues viene a ser anatema, viene a ser maldición. Brujería. Entonces mire, hay cosas que son anatema, que van a causar maldición a nuestras vidas. Son anatema y van a causar maldición. No sé si ya tenemos como un poquito más de claridad en eso. Algo que es anatema puede ser un objeto, puede ser una actividad, puede ser un rito, puede ser... ¿Qué más puede ser? Pues vamos a leer lo que puede ser un anatema y que va a causar maldición. Decía, mire, vuelvo y le cito. Primero, comidas abominables. Le cito los versículos para que los escudriñemos. Levítico 11, Deuteronomio 14. Hechos de perversión, y ya tendremos la oportunidad de hablar un poco más ampliamente sobre estos hechos de perversión cuando sigamos escudriñando las instrucciones de Dios, la Torá de Dios, la ley de Dios. Levítico 18 y Levítico 20 completo, lo pueden escudriñar. Actos de brujería, todo lo que tenga que ver con brujería, ya sea todo, mis hermanos. ¿Qué cartas de tarot? Todo lo que sea de brujería, todo horóscopo, incluyendo el horóscopo. Hay cosas que son causa de anatema, que pueden estar en nuestras casas y que son causa de maldición. Iba en el tercer punto, que es la brujería. Podemos citar bastantes versículos sobre eso también. Levítico 19:31, Levítico 20:6, Levítico 20:27, Deuteronomio 18:9. Ahí podemos encontrar. Otra de las razones, otra de las cosas que puede traer, que es un anatema y trae maldición, es por supuesto la homosexualidad. Deuteronomio 22:5, Primera de Reyes 14:24. Allí podemos encontrar también el soporte a esto que les estoy diciendo, ¿no? Esto no solamente lo estoy diciendo porque se me ocurrió decirlo, porque, bueno, como que fuimos y lo copiamos por ahí de alguna predica por allí. No, eso está en la palabra de Dios. Dinero mal habido. A ver, no seáis codiciosos de ganancias. ¿Qué dice la palabra de Dios? No seáis codiciosos de ganancias deshonestas. Bueno, hay que trabajar. Todo lo que sea dinero mal habido es una maldición. No, que es que yo pues aquí hice ¿cómo se dice? Este negocito que estaba medio chueco
y entonces me gané una platica y bueno, qué bendición esa platica que me gané. No, no es ninguna bendición, esa platica que ganó no va a ser causa de bendición, va a ser causa de maldición. Eso está escrito en la palabra de Dios, porque es un anatema, algo que se obtuvo mal habido. Deuteronomio 23, 18, es un soporte para ese pasaje. Otro, número 6, objetos de idolatría. Bueno, para nadie es un secreto que lo que tiene que ver con idolatría, objetos de idolatría, cualquier objeto de idolatría, cualquiera, y no importa, como les decía, si la persona pues es muy piadosa o aparentemente es muy bonachona, pero si tiene alguno de los objetos de idolatría, tiene un anatema en su casa y eso es objeto de maldición, y si esa persona fallece, pues falleció en maldición. Eso está escrito en la palabra de Dios. Pastor, ¿comer sector carne de cerdo es anatema? La pregunta es ¿Por qué no la contestamos? ¿Por qué no la contestamos? Yo me hago una pregunta con respecto a eso. ¿Sí? Y mi pregunta va a el Señor es bueno. El Señor es bueno. Sí, el Señor es muy bueno. El Señor, cuando estaba Adán y Eva en el huerto del Edén, le dijo: de todo usted puede comer, absolutamente de todo. ¿Cierto? Eso fue la orden de él. Y bueno, ¿por qué iba ¿acaso la posición de Adán era de decirle por qué o simplemente de obedecer? ¿Estaba en juego la salvación de él? Sí. ¿Dudó Adán de que la salvación era algo que para él no lo valoró? Él no valoró eso. Y hizo caso omiso, o sea, no hizo caso. Era en algo que solamente tenía que hacer caso, no más, era eso, solamente eso. Les decía, objetos de idolatría, yo no sé, bueno, aquí creo que alguien hizo una pregunta con respecto al cerdo, ¿cierto? Con respecto al cerdo, que si comer cerdo es pecado o no es pecado. Bueno, yo me hago una pregunta con respecto, les decía ahorita a los hermanos que estamos aquí compartiendo acerca del tema, ¿qué tan importante es comer cerdo en mi vida? Yo no sé por qué está tan valorizado la comida de cerdo en mi vida. O sea, yo la verdad no entiendo eso. O sea, la verdad no sé por qué o sea, si mi vida y mi salvación dependiera de comerme o no comerme un pedazo de cerdo, ¿acaso eso sería un traspiés tan fuerte para mí de que no lo podría hacer? Yo me hago ese tipo de cuestionamientos, ¿no? Me cuestiono de esa manera. ¿Qué tan fuerte es para mí dejarme de comer un pedazo de cerdo? No sé, eso está como sobrevalorado esa interpretación, y como que hay un rasgar de vestiduras en muchas personas con respecto a comerse o no comerse un pedazo de cerdo. Entonces, y bueno, como que si nos comemos el pedazo de cerdo, entonces, o si me lo dejo comer, entonces no, porque en mi vida no puede faltar el cerdo. Bueno, yo no sé, ese tipo de conceptos o de fijaciones, o no sé, por ciertas comidas. Pues yo creo que en el caminar del creyente hay muchas cosas que el Señor nos va a ir quitando y nos va limpiando, y que bueno, si el Señor dice que no haga tal cosa o no haga tal otra, pues sencillamente yo no lo hago, yo obedezco. El Señor le decía a Moisés: vaya y dígale a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero el Señor al mismo tiempo le dijo a Moisés, pero él no le va a hacer caso. A ver, ¿qué podría haber dicho Moisés en este caso? Pues, Señor, ¿pero para qué usted me manda para allá a hacer esto? Si pues usted a la final, pues él no va a hacer caso y usted me está mandando donde él. ¿Qué debió haber hecho Moisés? Cito otro ejemplo. Tenemos a Adán y a Eva en el huerto del Edén, y el Señor les da la opción en el huerto del Edén. A ver, cada uno, imagínense qué es el huerto del Edén. ¿Qué es el huerto del Edén? ¿Qué sería el huerto del Edén a nuestro entendimiento? El huerto del Edén es un lugar que, a mi corto entendimiento, porque debe ser mucho más maravilloso de algo que yo me pudiera imaginar,
mucho más maravilloso, pues de hecho la palabra de Dios dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han llegado siquiera al pensamiento, o sea que ni siquiera me las puedo imaginar, las tiene reservadas el Señor para mí, ¿cierto? Y ese es el huerto del Edén, porque dice que vamos a volver nuevamente al Edén. Entonces, si había tantas cosas y era tan fácil, ahí es cuando viene la palabra de Dios y me dice, Luis, pues es que el mandamiento de Dios no es una carga tan pesada como para decir que está en el cielo y que pues, tengo que ir hasta el cielo a traerla, o que tengo que cruzar océanos para ir a traerla. No, esa carga la ha puesto el enemigo en nosotros para que nosotros veamos que la palabra de Dios es una carga muy fuerte. Vuelvo al ejemplo del Edén. Así el Señor me dice, puede comer de todo lo que quiera, Luis, pero aquello que le estoy señalando, no lo comas. Entonces, ¿cuál debería de ser mi actitud? ¿Cuál debería ser mi actitud como creyente en el Señor? Yo les devuelvo la pregunta y les hago el cuestionamiento a aquellos que por una u otra razón, pues como que todavía estamos teniendo como que temor y dudas con respecto a si debo o no debo obedecer a Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice que hay mandamientos que son ¿cómo? Dice que hay mandamientos que son ¿cómo? En el capítulo 5, que son pequeños, ¿cierto? Y yo, para mí, si el Señor me dice, pues Luis, si el Señor se me apareciera físicamente hoy, me dijera, porque como estamos esperando que el Señor se nos aparezca físicamente para ver si yo tomo o no tomo una decisión, pero si se me apareciera el Señor hoy en día físicamente y me dijera, Luis, yo le pido que no tome en ese vaso que está allí. Yo le digo, pero ¿por qué, Señor? Si es que yo amo este vaso y el vaso es mi vida, entonces yo tengo que seguir con mi vaso porque yo duermo con mi vaso, Señor. Yo no puedo dejar, mínimo una vez a la semana, yo tengo que tomar de este vaso. Bueno, pero el Señor me está diciendo, Luis, obedezca. ¿Y qué está pasando entonces con mi obediencia? Ahí es donde está, creo que el meollo de todo esto. Ahí está, en la obediencia. Y hay mandamientos que el Señor dice que son mandamientos pequeños. Son mandamientos pequeños. ¿Por qué es un mandamiento pequeño? Porque, bueno, yo creo que cualquiera puede cumplirlo. A ver, si yo te digo a ti, mi hermano y mi hermana que me escuchas, y aquí a los hermanos que estamos escuchando, si digo, Luis, no se coma esa cucaracha, ¿qué haríamos? ¿Sí? ¿Me la dejo de comer? O digo, no, pues es que a mí me gustan las cucarachas. Yo amo las cucarachas, Señor. Entonces yo tengo que comer cucarachas porque yo las amo. Pero el Señor me dice, pues no se las coma, obedezca. A ver, ¿qué debo hacer yo? O sea, ahí está el punto, ¿qué debo hacer yo? ¿Qué debería hacer yo en ese mandamiento? ¿Obedecerlo o desobedecerlo? Entonces, yo les devuelvo la pregunta a los hermanos. Y más adelante hablaremos un poquito más a profundidad sobre este tema, que es un tema que es inquietante también y que sé que necesitamos ampliarlo. Por supuesto que sí. Les decía, miren, en el ítem número 7, ya les he citado, ¿no? Comidas abominables, hechos de perversión que son abominación y que causan y que son anatema a nuestras casas, a nuestros hogares, hechos de brujería, que actos, que el tarot, citaba el pastor, que las cartas, que el horóscopo, que cualquier cosa que sea de brujería, la homosexualidad, también la palabra de Dios dice que eso es abominación y que es anatema en los hogares, en las casas, el dinero mal habido es un anatema en las casas y en los hogares, objetos de idolatría también son abominación. Citaba mi hermana Joana hace un rato, evangelios o mensajes diferentes al mensaje verdadero de la palabra de Dios. Cualquier mensaje que sea diferente al mensaje, al único y verdadero mensaje que está en la palabra de Dios, así lo diga el que lo diga, el que lo diga, cualquier mensaje, ese mensaje es una abominación y es anatema delante del Señor, es maldición para las personas que lo estén allí escuchando. ¿Quieren compartir algo sobre eso, pastor? Claro que sí, pastor. Bueno, definitivamente podemos ver en muchas iglesias hoy en día que se predica la palabra de Dios, ¿no? Pero de una manera errónea, de una manera que
es de acuerdo a las concupiscencias de la gente, de acuerdo a siempre a buscar una excusa al pecado, tratar de tapar la boca de muchas personas para no ser juzgados quizás por actos y por muchas otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente el llamado a todos los hermanos que están escuchándonos hoy en día es a tener nuestro discernimiento, ¿no? A tener el discernimiento en un 100%, porque quizás muchos nos vamos a encontrar hoy en día con iglesias y vamos a entrar a esas iglesias y vamos a entrar a grupos, llámese religiosos, llámese denominaciones, llámese cualquier otro culto religioso, y tenemos que tener el discernimiento, ¿cómo se dice? Tener el discernimiento activo, bueno, digámoslo de cierta manera, estar abiertos nuestros ojos a qué es lo que se predica en esas iglesias, ¿verdad? Porque quizás muchas personas se paren a hablar la palabra de Dios y muchas personas se paren a decir, a leer lo que está ahí, pero su entendimiento siempre nos va a llevar a una interpretación equivocada de la palabra de Dios, quizás para tapar sus propias concupiscencias y tapar el pecado y para no ser juzgados, y todo eso va a una mala doctrina, ¿no? Que todas esas iglesias es tan dañino para la salvación y tan dañino para los hijos del Señor Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, el llamado y la invitación es a abrir nuestro entendimiento y a tener siempre presente y a juzgarlo todo, absolutamente. La palabra de Dios dice claramente que el espiritual todo lo juzga, ¿verdad? Pero entonces no lo juzguemos de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi corazón, de acuerdo a mi entendimiento, sino que juzguemos todo de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el llamado, mis hermanos. Bueno, mire, mi hermano, por favor. Buenas noches. Bueno, esta pregunta la hago yo, esta pregunta la hice yo, la del cerdo. No es mi intención salirme del tema o desviar el tema, no. Porque esa pregunta me la han hecho mucho a mí y en otro tiempo un pastor me explicó eso. Dice, en algunas partes de la Biblia dice, no perder carne, tenga peso y medida. Entonces hace relación con el cerdo, ¿sí? No es porque a mí me sea imposible comer cerdo, no. A mí me da igual comer cerdo o no comer cerdo, comer carne de res o no comer carne de res. Yo voy a decirlo así, siendo un poquito fantasioso. A mí, yo fui militar y a mí me entrenaron para comer de todo y para abstenerme de muchas cosas, ¿sí? Entonces mi pregunta va a esto. Entonces el pastor me dijo a mí una vez, dice que hay una parte en la Biblia donde dice, todo ha sido creado por el Señor, y cuando lo comas con gratitud y bendeciendo tus alimentos. Ahí va mi pregunta, ¿sí? Ahí va mi pregunta, y eso lo quiero tenerlo claro, porque esa pregunta a mí también me la han hecho y mi respuesta ha sido esa. No tengo la parte de la Biblia, no tengo la parte exacta donde dice la segunda parte que yo le dije, todo lo que ha sido creado por el Señor, y eso. Esa es mi pregunta, porque es mi duda, entonces, pero vuelvo y le digo, que no coma carne, que no coma arroz, que tenga que omitir muchas cosas, no es para mí una fatiga, porque dejé cosas, o el Señor me hizo dejar cosas. Amén. Para mí era casi que imposible dejarlo. Amén. Imposible dejarlo. Eso nomás, muchas gracias, pastor. Amén. Amén. Mi hermano Álvaro, muchas gracias por el comentario. Bueno, en primer lugar, no, por supuesto que no nos ofende en lo más mínimo ningún comentario que tenga que ver con la palabra de Dios, ¿no? Por favor, nos disculpa o me disculpa en lo personal si de pronto di a entender de esa manera. Bueno, así que no nos ofende, no nos molesta. Sé que a los pastores tampoco les molesta cualquier pregunta que hagamos, no nos molesta en lo más mínimo. Antes les agradecemos muchísimo por sus intervenciones, por sus inquietudes, que son de mucha bendición para nosotros, porque de esa manera pues sabemos en qué está inquieto el pueblo de Dios y qué otros mensajes podemos también traer y compartir con ustedes, ¿no? De acuerdo a las inquietudes y las necesidades que tengamos espirituales. Así que, bueno, eso por un lado. Por otro lado,
La pregunta es muy interesante y yo creo que hay que resolverla totalmente, no solamente con un sí o un no, que bueno, nosotros somos como un poquito reacios a veces, en ciertos momentos, a dar un simple sí o un simple no, porque creo que cualquier respuesta hay que soportarla en la palabra de Dios, ¿no? Hay que soportarla y hay que soportarla como es, dentro de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que si nos dan un tiempo, no sé, unos días tal vez, unas semanitas tal vez, no sé, en lo que el Señor disponga, creo que ese va a ser uno de los temas que próximamente podremos traer para compartir con la congregación de los hijos de Israel, para que lo miremos a través de la palabra de Dios y tengamos paz, tranquilidad en cuanto a lo que el Señor dice. Bueno, entonces, bueno, eso que quería comentarle con respecto al tema. Pastor Mauricio quería decirnos algo, ¿cierto? Bueno, sí, mi hermano, no crea que esto sucede adrede o por una casualidad o porque a usted se le ocurrió, no. Esto no crea que ha venido, es un tema que desde hace algún tiempo, hace varios meses, yo creo que un año, estamos como con los pastores inquietos por este tema en específico, y el que su merced lo ponga a consideración, que haga la pregunta directa que de pronto muchos no nos hemos atrevido a hacer delante de la congregación. Esto es una bendición, el Señor lo ha usado en este momento para que su merced ponga a consideración de la congregación de este tipo de preguntas que a muchos nos inquietan, que a muchos nos han inquietado, bueno, sí o no, para saber si sí, pues sí, si no, pues no, pero ¿qué dice la palabra? Sí, ¿qué dice la palabra? Y eso me parece muy, muy interesante. Eso es parte de la misericordia que el Señor ha tenido con este remanente pequeño, inútil, incapaz de salvarse por sí mismo, que somos nosotros, que es su pueblo, ¿sí? Para corregirnos y sacarnos de estas costumbres de las naciones, que lo que el pastor ha estado predicando, de lo que es el tema que nos atañe en el día de hoy, que es salir de las costumbres que hacen las naciones, que son abominaciones delante del Señor. Y esa es una de las muchas, no es la única ni la más importante, como dice el pastor. Hay mandamientos pequeños que son sencillos, son fáciles, pero aún así, como dice el Señor, el que los enseñe y los haga y los enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Y el que los incumpla y así lo enseñe, pues será llamado pequeño, dice el Señor. Entonces son cosas que no suceden por casualidad, mi hermano. Créame que no. Nosotros los que estamos aquí sabemos que este tema ya el Señor nos lo ha puesto, así como muchos otros temas. Por ejemplo, miren, hay una parte por acá ¿dónde era que estaba? Bueno, por acá en Levítico 18:22 dice: no te echarás con varón como con mujer. ¿A ustedes qué les parece eso? ¿Eso es claro para nosotros como personas que creemos en el Señor? ¿Ustedes creen que eso está claro? ¿Eso está o hay alguna duda? ¿O hay alguna duda? Para nosotros es claro, no te echarás con varón como con mujer. Para nosotros es, a ver, obvio, por favor. Todo el mundo sabe que eso qué es. ¿Por qué no hay que hacer eso? Porque es abominación. Es abominación. Es una de las cosas que hay tanto que decía el pastor de por qué no hay que hacerlo, porque es abominación. Alguna vez mi pastor Germán explicaba algo que recuerdo cada rato porque me parece una enseñanza tan hermosa de lo que le dijo el profeta al rey Saúl, ¿sí? Porque como pecado esa enseñanza es tan preciosa, bueno, es que todo está lleno. Capítulo 15, sí, versículo 23. Sí, dice porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Ahí nos están mostrando que hay muchas cosas que están en la misma categoría para el Señor. O sea, que Él estaba diciendo, la adivinación que Él estaba haciendo, ir a consultar a una bruja, ¿sí? Era rebelión también. O sea, era la misma cosa
están en la misma categoría. El profeta le estaba advirtiendo a Saúl que eso era lo mismo, como si él se hubiera rebelado contra Dios, era lo que él estaba haciendo, la adivinación. ¿Por qué? Porque es abominación delante del Señor. Entonces acá, miren, nosotros entendemos que dice que no se echará con varón como con mujer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es abominación. Por acá en Deuteronomio 14, que el pastor nos lo muestra para que lo estudiemos más a profundidad, dice, nada abominable comerás. O sea, así como echarse con varón como con mujer es abominación delante del Señor, el Señor nos advierte que no coma nada que es abominable delante de Él. Dice, nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer. ¿Sí? Comienza como en el huerto del Edén. Todo está lleno de bendición, ¿sí? Solo que hay uno, no lo toque, ¿sí? En el huerto del Edén. Acá nos dice, hay una gran cantidad de cosas que se pueden comer, ¿cierto? ¿Sí? Pero hay unas que dice el Señor, esas no. Hay unos motivos y está bastante bien explicado. El problema es que pues como queremos irnos más en pos de la cultura, de que a mí me gusta, ¿no? Entonces eso hace parte de la enseñanza que pues es necesaria que pues el Señor nos traiga a consideración otra vez de nuevo este tema, y me parece a mí una bendición porque ahí se obra que el Señor al que ama disciplina. Eso es llamarnos a disciplina, y eso es manifestación de que el Señor nos ama, porque nos está disciplinando en muchos temas que en realidad no sé, y faltan. Toda nuestra vida vamos a estar sometidos a la disciplina del Señor en cuanto a muchas cosas. Estos temas, como dice, repito y reitero, estos temas a la verdad son sencillos, son mandamientos pequeños, porque son fáciles de cumplir. Nada se va a afectar si yo hago o no hago, si dejo de hacer estas cosas que son una abominación para el Señor, nada positivo se va a afectar. Por el contrario, van a ser un motivo de mucha bendición comenzar a caminar dentro de las enseñanzas, las ordenanzas del Señor. Entonces, esto queda, mejor dicho, es hermosísimo. Para mí es una manifestación de la gloria de Dios y la misericordia que ha tenido con su pueblo Israel, que ustedes y nosotros hacemos parte, porque estamos dispersos por las naciones. Esto hace parte de la confirmación del Señor, de las oraciones de ustedes y de nosotros, de todos juntos. Señor, guíanos. Señor, endereza nuestro camino. Señor, apártanos del mal. Señor, líbranos del mal. Señor, no nos metas en tentación, líbranos del mal. Señor, hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase aquí en la tierra. Eso hace parte de la respuesta del Señor, queriéndonos traer y trayéndonos a la verdad de su Escritura, a sacarnos de la abominación que cometen las naciones. Nosotros venimos de esas naciones. Entonces el Señor nos dice, no hagan como hacen, como hemos sido enseñados, que salid de ella, pueblo mío, nos dice el Señor. Amén, pastor. Amén. Bueno, mis hermanos, yo sé que hay muchas más preguntas, inquietudes. No sé si alguno de los pastores quiere hacer algún otro comentario. Yo sé que hay muchas más preguntas e inquietudes. Les pedimos, como siempre, que nos tengan un poquito de paciencia. A veces no, los temas son necesarios darlos, la enseñanza es necesario darla, pero no así como tan a la ligera. Vuelvo y les digo, para que todos tengamos paz. El Señor Jesús los bendiga, como dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo los bendiga, el Señor los guarde. El Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, de ustedes. Que el Señor Jesús tenga de cada uno de nosotros mucha misericordia necesitamos de parte del Señor. Que el Señor Jesús alce sobre cada uno de nosotros su rostro maravilloso y ponga en cada uno de nosotros paz.